Lucas 18, ¿listo? Ahí está hablando sobre la parábola, Jesús le está hablando sobre la palabra de la viuda y del juez injusto, ¿listo? Dice 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Pendiente de esa palabra, orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El 4. Y él no quiso por algún tiempo, o sea, se hizo el sordo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia acá? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se hallará fe en la tierra? Una de las cosas que yo veía en este pasaje y que me enseñaba era la constancia y que la viuda fue perseverante. Yo le he titulado a esta enseñanza perseverando. ¿Perseverando en quién? Pues en Cristo primeramente, perseverando en ese momento, en los tiempos. Creo que es una de las grandes, o sea, es una importancia perseverar ahorita en este tiempo, ya que se ha levantado muchas cosas, ya que ha escuchado, si usted puede ver, prende el noticiero o prende el televisor para ver el noticiero y hay muchas cosas que pasan alrededor del mundo. Y una persona que no tenga a Cristo en su corazón es muy difícil que pueda perseverar. Es muy difícil porque se deja contaminar. Pero si nosotros perseveramos en Él, vamos a tener victoria. Así como esta viuda. Entonces, una de las características de la perseverancia es que pues, es constante, es paciente, es persistente. Hay más profundizando un poco, dice, es atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse. Bien, en el versículo 1, si me acompañan ahí, 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Me quiero concentrar en la parte de no desmayar. La vez pasada el pastor estaba predicando sobre el ánimo, ¿no? Sobre cuando nosotros hacemos las cosas con ánimo, pues todo funciona de la mejor manera. Es decir, si nosotros estamos animados y queremos cocinar, a veces, pues a mí me pasa que a veces me queda la comida, ¿cómo le dicen ahí? Estaba contento, o sea, me quedé un poquito, pero cuando tú lo haces de la manera correcta y quieres cada día perfeccionar, pues las cosas te van a quedar bien, y eso depende del ánimo en el cual estemos. Pero si nosotros, en esta parte, cuando dice desmayar, significa cuando estamos en desánimo. Y una de las cosas que a veces cuando llegamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios, la palabra, y estamos acá fervientemente, asistimos a todos los cultos y tenemos unas peticiones. La viuda tenía una petición que presentar a Dios, pero en el momento tal vez no fue atendida. Y muchas veces nosotros le presentamos peticiones a Dios que a veces pensamos que Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Será que me estás escuchando? ¿Será que atendiste a mi oración? Y esa es la palabra, dice no desmayar. Dice orar, dice la necesidad de orar siempre. Si tú puedes ver la palabra, es una necesidad. ¿Nosotros de qué necesidades tenemos cada día? Pues de alimentarnos, ¿cierto? De alimentarnos para poder subsistir, de poder tener fuerzas. Y si nos dejamos de alimentar o si dejamos de tomar agua, pues prácticamente nos vamos a primero poner débiles. Y después, si no comemos durante mucho tiempo, flacos y no podemos morir. Pero si es una necesidad el orar siempre, es algo muy importante para la vida de cada uno de nosotros, la vida del cristiano. Debemos orar siempre. Entonces, a veces le presentamos una petición a Dios y pensamos porque Dios ya no nos respondió inmediatamente, nosotros dejamos de orar.
será. Pero si tú tienes una petición en la cual ya hay una necesidad que te responda, seamos como esta viuda, que no nos desanimemos, sino que podamos animarnos para que la palabra o lo que tú estás esperando, esa respuesta, pueda llegar. Amén. Yo los invito a que una de las cosas en el cual nos animamos es por el afán. En Lucas 12, no perdamos esta cita, voy a ponerla acá, la cinta acá. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Y a veces cuando estamos afanados, no nos salen las cosas muy bien. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Cuando hacemos las cosas de afán, a veces nos quedan mal. Nos quedan mal porque no tomamos el tiempo para ver los detalles. Y en los detalles es donde se marca la diferencia. En los detalles es donde puedes ver que hubo ese tiempo para programarse, para mirar que no se vaya a dañar lo que hiciste, o tal vez durante el proceso de pronto que no te quedes sin recursos. Cuando actuamos así de esa manera, a veces no medimos muchas circunstancias. Y me acompañan a Filipenses 4. Filipenses 4. Ahí vamos a hablar sobre Filipenses 4, versículo 6. Dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando uno tiene afán, uno recurre a la persona de pronto más cerca, y a veces está bien pues recurrir a la familia, pero antes de tomar una decisión debemos recurrir a Dios. Dice que todas nuestras peticiones deben ser presentadas en oración y súplica. ¿Qué es suplicar? Es pedir constantemente que hay una necesidad, que yo tengo una necesidad y que por favor el Señor me pueda responder. Dice que si nosotros actuamos de esta manera, dice con acción de gracias. El 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tenemos afán, lo que tenemos es intranquilidad. Cuando tenemos afán, no hay paz en nuestro corazón. Pero si se la presentamos a Dios, es una oración, vamos a tener eso o tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Volvamos a Lucas 18. Y la parábola de la viuda, en ese momento había muchas viudas en ese contexto que eran abandonadas, y era muy difícil que una viuda pudiera crecer, avanzar, prosperar, porque ya no contaba con esa ayuda. De pronto, si ya su esposo no estaba o había muerto, si el esposo tenía de pronto deudas, esa viuda tenía que asumirlas, y si tenía hijos tenía que como darlos en esclavitud para que pudieran pagar esa deuda que el esposo dejó. Entonces, y como en ese tiempo, en ese momento, anteriormente, las viudas, si el esposo era utilizado para la guerra y llegaba a morir, pues era muy difícil. Y dice que esta viuda tenía un adversario, lo podemos ver. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Nosotros qué adversario tenemos ahora? Dice que el diablo está como un león rugiente, ¿cierto? Buscando a quién devorar.
¿Qué adversarios? Ese es el adversario número uno en el cual debemos estar ahí pendientes. De hazme justicia de mi adversario. Y si nosotros estamos firmemente en Dios, toda petición que tenga tu corazón, Dios la va a oír y la va a escuchar. En el versículo 4 dice que el juez no quiso atender a la súplica, a la petición. No la quiso escuchar. A veces nosotros pedimos ayuda, tenemos necesidades y pedimos ayuda, y a veces pensamos que tendremos la respuesta de inmediatamente, y lo que obtenemos es que el juez no nos atiende. Y algo que me llama la atención y de cual he tenido como título es la perseverancia de aquella viuda. En el versículo 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Venir de continuo al Señor, en este caso era un juez injusto. Venir de continuo a pedir esa ayuda a veces suele ser un poquito complejo, porque hay personas que pues sí, hay necesidad en nuestros corazones, en nuestras casas, a veces en nuestra familia. Muchos de nosotros pasamos necesidades anteriormente, y a veces pedir esa ayuda primero da como un poquito de pena pues que le pueda responder, y más que todo si es por lo mismo de siempre. Si es lo mismo por siempre, porque no, pues primero nos da pena, pero en este caso pues ella venía por una petición en el cual tal vez era justa. Dice: hazme justicia. Significa que estaban haciendo injustos con ella. Había una injusticia que estaban cometiendo contra ella. Y este juez no quiso escucharla durante un tiempo, pero como ella insistió, nosotros debemos aprender a cada día perseverar, a insistir cada día al Señor para que esa petición pueda ser escuchada. Cuando hay una necesidad, a veces nosotros las expresamos, pero cuando a veces nosotros no comprendemos o la necesidad no sabemos qué es lo que podamos pedir. Es decir, si me acompañan para Santiago 4:3. Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Algo cuando no se responde es cuando nosotros somos muy egoístas. La viuda, la verdad, pues ya estaba sola. Ahí no muestra con quién estaba más. No sé si tenía hijos, pero estaba sola. Y una de las cosas que cuando tú pides al Señor y quieres ayudar a alguien más, porque no estás haciendo para ti mismo, sino para los demás, hay una respuesta. Las peticiones que se presentan para tú ayudar a los demás, Dios ve eso, porque no estás pidiendo para ti. Hay dos casos, y le quiero hablar, que pidieron. Uno es el caso de Salomón. Hay uno. En el caso de Salomón, cuando Salomón recibe el reinado, él era pues joven, y cuando Dios se le presenta, le pregunta ¿qué quiere Salomón? Y él pidió solamente: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Si Dios le preguntara a usted ¿qué desea?, ¿usted qué le respondería en este momento? ¿Qué le respondería? Y una de las cosas que Salomón, porque otra persona, y si usted puede ver las películas que sale un mago de una lámpara supuestamente, a veces lo que piden es riquezas y poder y todo para ser grande, para tener esa autoridad. Pero solamente Salomón pidió algo para poder instruir a un pueblo, para poder enseñar. Cuando nosotros pedimos de esa manera, para nuestra vida no, sino para los demás, aparte de Dios, nos da lo que nosotros a veces estamos necesitando.
a esa necesidad. Y dice, aparte que te pediste, bien has pedido, porque aparte que pediste sabiduría, dice, yo también te daré riquezas, te daré poder. O sea, y todas las cosas que Dios le entregó a Salomón, pues usted puede ver los proverbios, toda esa aquella sabiduría que pues Dios le enseñó, y aún cuando fueron a conocerlo, se quedan admirados de su discernimiento, la forma en que hablaba, la forma en que enseñaba, lo que tenía, las riquezas que Dios les había añadido. ¿Pero por qué? Porque él pidió para los demás. Cuando tú aprendes a pedir para los demás y no para tu necesidad, sino para lo que quieras ensanchar, Dios te bendecirá. Cuando no, es cuando nosotros a veces pedimos para nosotros mismos. Y a veces nosotros, Señor, queremos esto, queremos esto, queremos esto, queremos esto. ¿Y por qué no sucede de esta manera? ¿Y por qué no? Y es porque estamos pidiendo, como dice Santiago, pidiendo mal. Dice, no sabéis lo que pedí, 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay personas que a veces se les da una bendición y a veces no saben aprovecharlas. A veces son muy, como yo le digo, muy egoístas. No saben compartirla. Y es algo tan feo el usted comerse algo y no compartir, porque es bonito usted hacer algo y compartirlo con los demás y recibir como esa bendición de que estuvieron con un agradecimiento. Pero si no hacemos de esa manera, pues nuestras oraciones no van a ser escuchadas, porque estamos pidiendo mal. En el versículo 7 de Lucas 7, 18:7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos son escogidos acá? Amén. Que claman a Él ¿de qué? De día y de noche. Dice, se tardará en responderles. Él le decía, si este juez injusto hizo justicia con aquella viuda, ¿cuánto no más hará el Señor? ¿Cuánto no más hará por sus escogidos? Aquellos que buscan su presencia, aquellos que vienen a la casa del Señor a recibir una palabra, a recibir un mensaje, aquellos que están dispuestos a ir más allá, aquellos que tal vez no aceptan las circunstancias del mundo y dicen, no, yo sé que Dios tiene una respuesta para mi vida. Aquellos que son escogidos, que son marcados por el Señor. Cuando nosotros queremos recibir bendición del Señor, y si la queremos de manera pues lo más pronto, a veces si yo veo un hogar o una familia, podemos ver que durante mucho tiempo hay problemas, circunstancias, pero si yo no comienzo a cambiar la situación desde este momento, no crea que la circunstancia va a cambiar el día de mañana, o va a decir, o que me voy a meter un ayuno para que cambie las cosas. Debemos empezar desde ahora. Desde actuar desde ahora. La viuda actuó desde el principio, tuvo una constancia perseverante hasta se halló justicia en ella. Pero nosotros a veces queremos hacer justicia en el momento que se haya una solución, y así no es la manera correcta. Si nuestro hogar queremos que sea cambiado, si queremos que nuestra familia quiere cambiar, si queremos que nuestros hijos, desde ahora debemos empezar a hacerlo, empezar a dar esos frutos, empezar a dar aquellos detalles para que podamos ver un resultado al final. Y hay cosas que nosotros le pedimos al Señor, Señor, si me bendice yo haré esto, aquello, esto, y le hacemos una lista. Y a veces cuando Dios nos bendice no lo hacemos. Y a veces Dios no nos bendice por esa manera, porque engañoso es el corazón. El corazón siempre quiere para sí mismo. El corazón siempre va a querer para sí mismo. ¿Y cómo vamos a aprender a que el corazón no nos engañe? Empecemos desde ahora a compartir. Empecemos desde ahora a dar esos pequeños pasos. Si queremos que nuestro hogar se restaure, empecemos con algunos detallitos. Unos detallitos a empezar a cambiar. Por ejemplo, si el esposo y la esposa no se hablan, empecemos a cambiar. Porque el Señor, queremos que se arregle nuestra relación, que se arregle nuestra casa, nuestro hogar, pero no hay nada por hacer. Entonces, ¿qué estamos pensando? Que Dios nos borre lo que pasó en el pasado
Ya no, es desde ahora. Y al final, cuando la viuda, una de las cosas características de la viuda es que la viuda tenía esperanza de que la justicia se iba a llegar a su tiempo. ¿Cuándo tienen esperanza? Amén. Dice en el versículo 7, 18:7, os digo que pronto les haré justicia. Versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo le invito a que vayamos a Salmos 37. Salmos capítulo 37. 3. ¿Listo? Y se confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y en el Salmo 18:2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí me está hablando de la confianza. Y cuando nosotros perseveramos en algo es que porque tenemos una confianza de que va a haber una esperanza para nuestra vida y que se va a hacer justicia. Y esa confianza, ¿en quién está depositada? Acá en esos salmos está depositada en Dios. En el versículo 8 de Lucas dice que y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Me conmueve porque ahora hay muchas cosas que tratan de pronto poner en ridículo el Evangelio, poner en vergüenza o que sea de burla. Y ese respeto, ese temor a Dios se tiende a perder. Ese amor hacia Dios en el cual depositamos nuestra confianza a veces comienza a desviarse. Y Jesús lo sabe muy bien, dice: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hallará personas que confíen en Él. Habrán personas que tengan totalmente una fe genuina, esperanzada en recibir pues a su Maestro, su Señor. Porque sería feo usted recibir palabra de Dios, recibir, y a lo último dejar de confiar. Y todo me habla sobre la perseverancia del Señor, perseverando en el Señor. Yo noté una frase que dice: fe es la actitud por la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Y no son por nuestras fuerzas, no es por nuestro conocimiento, no. Todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es porque Dios así lo ha establecido y porque Dios ha tenido misericordia en nuestra vida. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues porque es necesario que aquel que se acerca, que es necesario que le crea, ¿cierto? Vamos a leerlo, Hebreos 11. Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo que cuando quiero compartirles, cuando estaba un poco más joven, más pequeño, tal vez niño,
Yo soñaba mucho sobre la venida del Señor. Y una de las cosas que siempre pasaba era que, Señor, tócame, quiero irme. Una vez soñé que había unos troncos que subían hacia el cielo y yo comenzaba a subir. Cuando me desperté estaba contento, ¿no? Uy, sí, bien bonito. Otra vez estaba como unos laberintos y el que tuviera escarcha, que le cayera escarcha, ese se iba para el cielo. Y siempre soñaba con cosas así. Y pues me sentía bien por ese momento, que es niño y uno me voy para el cielo. Pero ya cuando uno comienza a crecer y a conocer la vida, el contexto, ya uno comienza como a cambiar sus ideas y el mundo comienza a atacar nuestros pensamientos, comienza a atacar la forma en que vivimos, las necesidades comienzan a afectarlos, nuestra vida. Y a veces nuestra fe comienza a tambalear. Lo que yo quiero decirles es que una de las cosas, y agradezco, es que si nosotros hoy nos acercamos a Dios, es que le creamos. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y pensamos que no va a responder, o que no está, o que no nos escuchó. En una parte dice, aún la palabra no ha salido de mi boca y ya tú la conoces toda. Y no significa que no la digamos, sino que presentemos nuestras peticiones ante Dios. Y es ahorita, como yo les decía, ahorita es difícil que una persona pueda ser, que diga que es cristiano, porque tienden a ser señalados. En esta parte casi no, pero en otras partes veía un video en el cual el pastor convocó una reunión y venían personas pues así con armadas y con gases y no le dejaron hacer el servicio. Era al aire libre, no le dejaron hacer el servicio. Le agarraron los equipos y los botaron, se los llevaron, le echaban líquidos y lo único que los pastores oraban. Y cosas que están sucediendo que a veces uno dice, si nosotros no tenemos fe y si nosotros nos perseveramos, no vamos a aguantar. Tenemos que perseverar en su palabra. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Digámosle al Señor que nuestra forma de actuar sea creyendo en Él, que nuestra esperanza esté depositada en Él. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Padre Celestial, que hay que perseverar. Que debemos perseverar en momentos difíciles, Señor. Dice tu palabra, Señor, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dios, y en estos momentos, Padre Celestial, necesitamos que todas las peticiones, las necesidades, Padre Celestial, puedan ser escuchadas. Y si tal vez, Señor, teníamos una petición y la dejamos tal vez no de presentar ante ti, porque pensamos, Señor, que no nos ibas a responder, hoy la traemos delante de ti, Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón, Padre Celestial, ha sido tal vez manipulado, o el mundo, Señor, ha tratado de oprimirlo. Enséñame a confiar en ti. Enséñame, Señor, a que mi fe, a que tú eres mi escudo, a que tú eres mi fortaleza, a que tú harás en el debido tiempo, Señor. Enséñame a perseverar, así como aquellos jóvenes que no se quisieron postrar o adorar a esa imagen y le dijeron al rey
no nos vamos a inclinar. Así, si Dios nos salvará de aquella prueba. Y si Dios no nos salva, tampoco nos postraremos. Enséñanos a tener fe, a confiar en ti, Señor. Porque en esta vida, Padre Celestial, se van a presentar muchas situaciones. Y no debemos aprender que tú estás al lado de nosotros. Porque es necesario, Señor, creer que tú estás aquí. Es necesario creer que tú estás aquí, Padre Celestial, para enseñarnos. Y porque este es el momento, porque este es el tiempo, Padre Celestial, en el cual podamos buscarte. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que vienen acá a recibir de tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú bendiciéndolos. Que seas tu palabra, Señor, enseñando su vida, su casa, su hogar. Que sea la luz de tu palabra, Padre Celestial, iluminando todo el caminar, Señor, de su vida. Toda gloria y toda honra sea para ti. Amén.